Vamos a ver en este video el libro Economic Thought in Spain de Marjorie Grace Hutchinson. Esta es una economista británica que nació en 1909. A pesar de haber nacido en el Reino Unido, está conectada con España y con el pensamiento económico español porque emigró a España siendo una mujer bastante joven. Su papá tenía negocios en España y por lo tanto ella creció parte de su niñez en España. Regresa a Inglaterra, estudia español y de la mano de Friedrich Hayek, que no es cualquier cosa, llegó a hacer su tesis de doctorado. Este libro es publicado por Edward Elgar Publishing en 1993, tiene 224 páginas. Recordemos que ella se le asocia con el redescubrimiento de la Escuela de Salamanca, por lo menos como concepto, porque existió una Escuela de Salamanca, existió académicos españoles que hablaban de temas económicos mucho antes de Adam Smith, y este libro lo dividió en 9 capítulos, que son en verdad 9 ensayos previamente publicados. El primero de estos es la contribución de la Escuela de Salamanca a la teoría monetaria como resultado del descubrimiento de América. ¿Por qué? Porque se habla de precio justo, prohibición de la usura, la licitud de ganar plata, si la plata América estaba relacionada con el aumento de precios. Esto es lo que resume ella en ese primer capítulo. El segundo es el concepto de la Escuela de Salamanca, orígenes y desarrollo. Ella entonces empieza a exponer, quizás al principio era algo tímido hablar de una Escuela de Salamanca, hoy todo el mundo pensaría que hay algo que se puede hablar de la Escuela de Salamanca. Después habla de los economistas españoles y la obra de Schumpeter. Recordemos que Schumpeter hace un análisis de la historia económica y ella habla de algunas cosas que ya Schumpeter mencionaba, a pesar de que no estaba de moda hablar de Luis de Molina y de los académicos españoles que conversaron sobre economía. El pensamiento económico, entonces, desde los inicios hasta el siglo XVIII, pasando por Séneca, Columena, obviamente Averroes y Maimónides, árabe y judío los dos, eh, hasta llegar en este capítulo cuarto a la obra de los religiosos Tomás de Mercado y Bernardo Ulloa. Ella empieza a pincelar el desarrollo económico español en esos 18 siglos, desde el siglo I al siglo XVIII. En el quinto capítulo habla de los economistas escolásticos y los arbitristas. ¿Por qué razón? Porque era prácticamente desconocido que los conceptos de inflación, los conceptos de el valor del dinero en el tiempo y su capacidad de compra, el PPP que hablan los economistas hoy, el concepto de inflación misma, en verdad fueron analizados por los españoles de la Escuela de Salamanca inicialmente. Obviamente después tuvieron su desarrollo más adelante, pero inicialmente ellos lo entendían bien. El sexto es el discurso de Pedro de Valencia sobre el vellón. El vellón era un dinero que emitió España en el siglo XVI para pagar las múltiples guerras, las múltiples quiebras que tuvo el imperio a pesar de haber descubierto América. Saquear dos imperios, siempre faltaba plata. Y Pedro de Valencia empezaba a criticar el uso del vellón, que era devaluar la moneda poniéndole otras cositas que no fueran oro y plata para que saliera más barata la emisión de la moneda y la consecuente inflación. Muy interesante este capítulo. El séptimo habla de las contribuciones de los economistas españoles a la Royal Society of London, específicamente la obra de El Sembrador y Lord Sandwich, que Lord Sandwich vivió en España, se lleva estos conceptos a Inglaterra y explica cuál es el impacto que eso tiene en Londres. Luego de esto habla de las vicisitudes de un profesor Gutiérrez que traduce a Say, Jean-Baptiste Say, de Francia, lo traduce al español, y cómo se transforma de un defensor del libre comercio en forma acérrima, y cómo este profesor Gutiérrez, a través de su vida y muchas vicisitudes que tiene, nombrándosele profesor, después se le quita el sueldo, después pelea el sueldo, después se lo sube, pasa él a ser un detractor del libre comercio. El noveno y último capítulo es interesantísimo porque habla del concepto de
mercado en el pensamiento español anterior al siglo XVIII. Habla de todos los, de Alciscueta, de Molina, Victoria, todos los pensadores españoles, y pincela la conexión con el liberalismo austriaco y la escuela austriaca del siglo XX y su impacto en el resto del pensamiento económico mundial. Esto, en resumen, es la historia de este libro, el resumen de este libro, un libro bastante interesante. El que tenga acceso a él lo recomiendo para entender la Escuela de Salamanca, el concepto español de mercado, las ideas anteriores a Adam Smith, incluso la forma en que Adam Smith es influenciado por los remonstrantes holandeses que después del Sínodo de Dort tienen que salir de Holanda. Algunos terminan en Escocia, algunos son los profesores Hutchinson, el profesor de Adam Smith, y por qué incluso podemos pensar que con Adam Smith no nace el concepto de economía, nace probablemente con la Escuela de Salamanca, como Marjorie Grace Hutchinson así lo pincela en este libro. Si te gustó este video, visítanos en el website del Instituto Antequera y síguenos en las redes sociales.